Se inicia el feriado de Semana Santa y el aeropuerto de Santiago, por supuesto que va a tener mucha actividad. Queremos hablar de esto con Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones del aeropuerto Nuevo Pudahuel. ¿Cómo está, Manuel? Buenos días. Hola, Manuel. Hola, ¿cómo Bienvenido. están? Muchas gracias. ¿Cuál es el panorama para estos días? Tenemos un fin de semana largo, santo, bastante intenso. Son 244.000 pasajeros entrando y saliendo de Santiago, tanto destinos internacionales como nacionales. ¿Cuánto, perdón? 244.000. Ok. Hoy día vamos a tener un pic grande de 65.000 pasajeros saliendo. Y nos llama mucho la atención este año muchos destinos internacionales. Tenemos Asia. prácticamente la mitad de los pasajeros saliendo, sobre todo a Brasil. ¿En Así serio? que tenemos mucha actividad estos días. Eso ya son 3 días solamente, ¿no? Sí. No un fin de semana tan largo. Manuel, ¿y eso es más de lo que se ha visto en otros fines de semana largos o habituales de 3 días, digamos? Sí, está como al nivel de lo que vimos el año pasado, quizá un poco menos, Ya. pero estamos en el nivel que ya supera lo que teníamos en la Prepandemia. pandemia e incluso prepandemia. Sí. Claro. ¿Y esa qué es. recomendaciones hacen ustedes para los pasajeros que vayan al aeropuerto considerando este flujo y el pic de hoy día en particular? Lo que estamos recomendando fundamentalmente es planificar los viajes, llegar con antelación al aeropuerto 2 horas a los vuelos nacionales y hasta 3 en los internacionales. 2 horas en los vuelos nacionales. Sí, porque estamos en obra en el Terminal Nacional, tenemos algunos trabajos todavía pendientes que vamos a terminar este año y eso requiere quizás mayores caminatas a algunas puertas que están sobre todo en el sector oriente del aeropuerto. Y en el terminal internacional todavía está el tema de los tótemes de la PDI, que para muchas personas todavía es complejo de utilizar. Si bien la PDI ha reducido el número de preguntas, las redujo en 3-4 preguntas, eso ha agilizado los procesos, todavía eso requiere un aprendizaje y un proceso mayor para muchos usuarios. Debiéramos profundizar en eso dentro de un rato, pero lo que hemos visto en los últimos días es la suspensión o la demora de una serie de vuelos por lo que desde el aeropuerto se ha informado como una masiva o severa condición aviaria en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, lo que obliga a suspender temporalmente las operaciones. ¿Qué está pasando específicamente porque son las mismas aves, entiendo, en los últimos incidentes? Sí, marzo y abril de todos los años tenemos este episodio, esta temporada de aves migratorias que interrumpen la operación. Por supuesto, lo primero es la seguridad y ahí la DGAC es la que actúa con suspensiones temporales de la pista que generan mayores demoras, sobre todo los aterrizajes, lo que nosotros llamamos los holdings. Los aviones empiezan a dar vuelta antes de aterrizar y eso genera demora de 15, 20 minutos en promedio. Todos los días estamos teniendo estos episodios entre las 6 y 8 de la mañana y a las 19, 20 horas de la tarde. Con estas aves migratorias. Esto debería empezar a atenuarse hacia las últimas semanas de abril o ya terminando el mes, incluso quizás la primera de mayo. Lo que esperamos, y la DGAC está tomando medidas de cetrería, de otros elementos de brillo, ruido, etcétera, que ellos tienen para poder dispersar a estas aves que generan un riesgo operacional. ¿Es complejo resolver el problema? Es complejo y lo sufren todos los aeropuertos del mundo. Incluso hay otros que tienen cigüeñas, que son aves bastante más considerables que la gaviota dominicana. Así que en ese caso puede ser mucho más complejo, pero por precaución se prefiere que los aviones puedan aterrizar cuando ya no están completamente libres las dos pistas. Pero usted decía que no era algo excepcional en todo caso. No, lo observamos siempre en esta fecha. Marzo, abril empiezan estas corrientes migratorias. A veces las especies cambian. También la DGAC ha indicado que hay un tema de los basurales y vertederos ilegales que hay que mirar. Las autoridades debiesen mirar eso porque eso puede generar atracción a estas aves y otras que vuelan más bajo también, que se debe mirar y proteger ese cono de aproximación del aeropuerto. ¿Y de quién es responsabilidad eliminar los basurales? Hay una responsabilidad compartida entre el gobierno regional, el Ministerio de Medio Ambiente con la Seremi de Medio Ambiente, también la Es complicado municipalidad. cuando las responsabilidades son compartidas, ¿o no, Manuel? Es complejo, son problemas más metropolitanos, no solamente de una comuna, y ahí se requiere que actúen las instancias de coordinación. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado con las conversaciones? Me imagino que ustedes están interesados en que eso se agilice. Por supuesto, y eso tiene un impacto operacional. Las líneas aéreas nos han manifestado también su preocupación de esta situación. Nosotros lo hemos planteado. Entendemos que el gobierno regional está trabajando, por ejemplo, con Pudahuel en el despeje de algunos basurales que están más cerca del río. Con el municipio de Pudahuel. Sí, y esperemos que también se mire la situación global. ¿Y no sería más costo efectivo para ustedes asumir el costo de remover esos basurales? Es que está completamente fuera de nuestra área de ámbito de acción, donde podemos tener algún instrumento en que actuar. Nosotros estamos limitados al terminal, a los terminales aéreos y a la zona del aeropuerto.
no tenemos las facultades para exceder ese. Me imagino que han tenido que familiarizarse con los movimientos migratorios de las aves, con el tipo de aves, porque aparentemente esta gaviota dominicana vuela más alto, entonces genera más trastornos. ¿Tiene algo que ver con el cambio climático? Porque hemos visto dificultades en la aeronavegación en general, producto de tormentas o vientos que raramente se veían antes, pero que ahora son cada vez más frecuentes. Sí, nosotros hemos tomado contacto con el SAC también para averiguar un poco en qué consiste esta situación. Ellos nos han indicado que hay distintos factores que inciden en el cambio climático. En la pandemia también se generó un cambio de patrón de ciertas aves, quizás porque había menos movimiento de aeronaves, pero son especies que buscan estos espacios abiertos como los aeropuertos, y esto por eso que es un fenómeno que se repite en otros aeropuertos del mundo para poder tener sus rutas migratorias. De todas maneras, ¿esto no debería generar problemas el fin de semana? ¿O sí? No, hoy día tuvimos algunos episodios de aeronaves que tuvieron que hacer esperas, también espera en el despegue, pero a diferencia de otro año en que sí observamos una gran cantidad de vuelos que tuvimos que derivar a Mendoza y a Concepción, que son los aeropuertos de respaldo de Santiago, este año no hemos tenido que hacerlo masivamente y no ha habido ninguna suspensión o cancelación de vuelo, solo se suspende el uso de la pista, así que la DGAC hemos estado muy coordinados con ellos mirando las acciones. Manuel, respecto a lo que estábamos hablando antes sobre la implementación de estos tótems, ¿no? de autoatención, ¿qué medidas han ido adoptando para agilizar esos procesos? Ha habido muchísimos reclamos de usuarios a propósito de las demoras que genera el paso por esos tótems. Sí. Bueno, nosotros recogemos todas esas críticas, no es nuestro lugar tampoco de acción porque es el control migratorio que corresponde a la PDI, ellos tienen las facultades sobre ese proceso y todos los tótems fue una licitación y una implementación de la PDI. Lo que nosotros hicimos con ellos fue trabajar justamente a partir de la experiencia que tiene nuestro aeropuerto, que es parte de un consorcio de 100 aeropuertos en el mundo, es mirar cómo otros aeropuertos enfrentan estos procesos que fundamentalmente se basan en controles biométricos. Y nos parece una gran noticia que se haya aprobado la ley que permite usar la biometría y esperamos que este año con la PDI podamos implementar algún tipo de sistemas biométricos para agilizar los controles migratorios. Lo que se hizo con el tótem fue reducir las preguntas, se produjeron 3 o 4 preguntas que son información que el Estado tiene, como el Estado civil, por ejemplo, o el lugar de destino, que no era tan relevante en la salida, y eso se eliminó y eso ha permitido que el proceso sea más rápido. Todavía está pendiente mejorar los sistemas de lectura de huella y de pasaportes que generan que las personas tengan que ir a control manual y eso dilata un poco los procesos, pero la PDI tomó carta en el asunto, lo mejoró, reforzó su personal y eso... ¿Pero será necesario un cambio de tecnología, por ejemplo? ¿Es algo que se evalúa? Sí, nosotros vemos que la biometría va a permitir justamente implementar sistemas mucho más rápidos que posibilitan hacer todo el control migratorio en 20 segundos, que es lo que vemos en otros aeropuertos, incluso en Argentina, en Uruguay, muy cerca, y que es lo que debiésemos implementar en Chile. Los aeropuertos todos en el mundo están tendiendo a tener procesos con menos roce, digamos, mucho más fluidos y expeditos en los controles. ¿Y eso, perdón, eso va a depender de qué? ¿De la decisión de la PDI entonces solamente? Sí, un tema presupuestario de la PDI ahora de implementar estos sistemas y queremos ver como aeropuerto cómo apoyamos en la entrega de la información de las tecnologías que hoy día se están utilizando en aeropuertos de referencia. Y eso es para los pasajeros que llegan a Chile, que tienen que hacer control en Policía Internacional. Exacto. ¿Cuánto se está demorando ese trámite más o menos? Depende, hay horarios punta en que se puede demorar un poco más, si es que hay fila y hay muchas personas utilizando el sistema, esto puede demorar, cada trámite, si es más lento, digamos, puede demorar 3, 4, 5 minutos y la idea es que dure segundos, que sea muy rápido. Así que creemos que el control migratorio va a ayudar mucho el sistema biométrico. Y el otro tema que teníamos eran las filas de acceso en el control de seguridad y ahí la DGAC amplió la cantidad de máquinas en el terminal nacional. Se habilitó una zona secundaria también con 2 máquinas adicionales. Hoy día tenemos 10 máquinas y eso permitió también agilizar esos procesos. ¿Sabe, Manuel? Estamos con Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones del Aeropuerto Nuevo Pudahuel. Me llamó mucho la atención la otra vez al llegar de un vuelo que en los altoparlantes, mientras uno va a retirar su equipaje, se advierte del peligro de los conductores de taxis ilegales, ¿cierto? Que pueden hacer estafa. Y parece tan contradictorio, tan contraintuitivo o derechamente tan absurdo que a uno le alerten de un ilícito en la puerta del aeropuerto cuando lo lógico es que ese ilícito se detenga, ¿cierto? Claro. Como ocurre
en todos los aeropuertos del mundo, en que prevenciones más, prevenciones menos, uno se siente seguro al tomar transporte. Sí, justamente es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo. Nuevamente, ¿A quién se le ocurrió eso? No, nos corresponde a nosotros justo avisar y implementar información disuasiva a los pasajeros. ¿Por qué? Porque esto también es un tema muy complejo que no va más allá de las atribuciones que podemos tener nosotros como aeropuerto. Son bandas que actúan sobre todo en la zona pública. Toda la zona pública externa equivale a una calle. Nosotros con nuestros guardias no podemos sacar a los captadores que toman a los pasajeros y los llevan a los servicios ilegales. Y se requiere una ley que entendemos que el Ministerio de Transporte va a presentar muy pronto, en las próximas semanas, que regula justamente la captación de pasajeros y eleva mucho las multas a quienes Pero no están captan. en la zona pública, están muchas veces adentro, afuera de las salidas. Claro, pero donde ellos En pueden el acceder hall. sin un control adicional. Pero ¿cómo no va a ser control, ustedes, cómo no van a poder mantener el control en el hall mismo del...? Sí, es que el hall es, Sí, está es a un vista y espacio paciencia. público y justo ahí actúa... El hall es público. como que fuera la entrada del metro. Exactamente. Y nosotros Pero cuando en el metro se ponen vendedores ambulantes, los sacan los guardias del metro. Claro, pero acá es distinto. El aeropuerto es un lugar que funciona 24/7, equivale a una calle. Y nuestros guardias realmente, por un tema incluso ¿El interior constitucional... del aeropuerto también equivale a una calle? Sí, el interior antes de los controles, o sea, la parte externa donde la gente, donde están los familiares esperando a las personas que llegan, eso es un espacio público y ahí actúa Carabineros. Lo que nosotros hicimos fue implementar casetas de seguridad donde Carabineros ha reforzado su presencia y eso sí que ayuda a quitar a estas personas, pero hoy día las multas por vocear y captar son bajísimas, son una multa muy simple de 70.000 pesos que en el juzgado de policía local se reduce muchísimo. Lo que hace el proyecto de ley, entendemos, es subirla considerablemente. Y lo que nos corresponde a nosotros, según incluso nuestro contrato, es informar a los pasajeros y ponerlo en conocimiento. Es un mensaje duro, nosotros entendemos que no es amigable con la experiencia de bienvenida de una persona al país, pero es muy necesario advertir a las personas que tengan ese resguardo, que tengan cuidado con los estafadores que puedan estar en la zona pública. Bien, Manuel, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en Muchas CNN gracias a Chile ustedes. Radio. Que estén muy Muchas bien. gracias, Muchas Manuel. gracias.